Hola Cupcakers y bienvenidos un día más al canal. Me habéis pedido un montón que haga recetas de gelatina y si os soy sincera me encanta la idea de hacer una gelatina llena de frutas. Así que en este vídeo os voy a mostrar cómo hacer una gelatina con frutas en su interior. También voy a aprovechar para enseñaros cómo hacer gelatinas de sabores utilizando fruta y sin colorantes ni saborizantes artificiales. Todo natural y con una pinta que para mí es verdaderamente irresistible. Espero que os guste la receta ya que creo que es un postre perfecto para refrescarnos. Y además es ideal porque está lleno de vitaminas por toda la fruta que contiene. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para esta deliciosa gelatina vamos a necesitar arándanos, fresas, pera, melocotón en almíbar, pero si queréis podéis utilizar melocotón recién cortado, uvas, agua fría, azúcar, grenetina o gelatina en polvo sin sabor y jugo de limón. Empezamos agregando el agua fría a la grenetina para hidratarla. Con unos 100 ml de agua será suficiente. Removemos para que se reparta bien y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Mientras, en un bol aparte ponemos la mitad del agua que nos queda y nos la llevamos al microondas para calentarla. No hace falta que hierva, solo que esté bien caliente para poder agregar el azúcar y que se disuelva fácilmente. Es muy complicado disolver el azúcar en el agua fría. Si no me creéis, probadlo, es todo un reto. Una vez tengamos el azúcar disuelto, comprobamos que la gelatina está completamente hidratada. Como veis, ha absorbido todo el agua, así que la llevamos al microondas y la calentamos durante 20 segundos para que se disuelva y que quede totalmente líquida. Cuando la tengamos, la vertemos en el agua con azúcar y removemos un poquito para mezclarlo. Ahora añadimos el jugo de limón. Esto le dará un sabor cítrico que le viene genial en combinación con las otras frutas. Y como el jugo no tiñe demasiado la mezcla, se verán las frutas en su interior a través de la gelatina transparente. Ahora añadimos el agua fría que nos quedaba en la jarra y ya tendremos la gelatina transparente lista para utilizar. Voy a utilizar un molde metálico de Bundt Cake para hacer la gelatina, pero si no tenéis ninguno a mano podéis hacerlo en el molde que más os guste, siempre y cuando permita contener líquido sin que haya pérdidas. Voy a poner un poquito de aceite en las paredes del molde para que una vez la gelatina esté completamente cuajada la pueda desmoldar fácilmente. Y ahora sí, ya podemos empezar. Primero ponemos un poquito de gelatina, no mucha, solo lo justo para poder poner algunas frutas para decorar la parte superior. Si ponéis demasiada gelatina, la fruta empezará a flotar y no la podréis acomodar a vuestro gusto. Aquí podéis intentar hacer algún diseño, ya que es lo primero que se verá cuando desmoldemos la gelatina. Por ejemplo, yo he puesto fresas y melocotón ajustándome a la forma del molde. Cuando terminéis, nos llevamos el molde al congelador durante 10 minutos. Pasado este tiempo, la fruta queda atrapada en la gelatina, así no se moverá de su sitio. Ahora ya podemos poner más fruta por encima. En este caso he puesto esta combinación de frutas, pero podéis poner la que más os guste. Ahora añadimos gelatina por encima de la fruta hasta que floten un poquito. Más o menos lo voy a hacer en 3 partes, así la gelatina tendrá la fruta bien repartida. Hecho esto, la volvemos a llevar al congelador otros 10 minutos. En este tiempo la gelatina endurece, y así podemos poner más fruta para hacer otra capa de gelatina. Seguro que os preguntáis si no sería más fácil poner toda la fruta y verter toda la gelatina. Y la respuesta es que sí, sería más fácil, pero algunos de los trocitos de fruta flotaría y otros se quedarían debajo. Y lo más probable es que la parte central de la gelatina se quede sin frutas. Haciéndolo de esta manera nos aseguramos de que toda la gelatina quede con la fruta repartida por igual. La llevamos nuevamente al congelador durante 10 minutos. Y ahora sí, ya podemos poner toda la fruta que nos queda y la gelatina restante. También podéis hacer una capa con cada fruta. Si lo hacéis así, al final se verán capas de colores con la fruta. También es otra opción que queda muy llamativa. Una vez terminemos, nos llevamos el molde al congelador durante 10 minutos. Y mientras seguimos con la receta. Para hacer las capas de gelatina de sabores necesitamos melocotón en almíbar, pero si lo preferís también podéis utilizar melocotón natural recién cortado. También necesitamos fresas, arándanos, leche condensada, grenetina o gelatina en polvo sin sabor y agua fría. Vamos a poner en un bol pequeño una cucharada de grenetina y le añadimos 4 cucharadas de agua fría. Removemos para que se hidrate bien toda la grenetina y dejamos reposar durante 10 minutos. En un bol aparte ponemos el melocotón y le agregamos 100 ml de leche condensada. Con una batidora de mano o licuadora lo trituramos todo junto. Pasados los 10 minutos, la grenetina ya habrá absorbido el agua, así que la calentamos en el microondas o a fuego bajito durante 20 segundos para que se vuelva líquida. La añadimos al melocotón triturado y removemos para repartirla bien. Y ya estará lista nuestra gelatina de melocotón. Sacamos la gelatina del congelador y comprobamos que ha cuajado.
Si es así, con ayuda de una espátula o cuchara, vertemos la gelatina de melocotón suavemente por encima. De esta manera creamos una capa de gelatina de melocotón y leche condensada que os aseguro que está riquísima. Cuando terminemos, movemos un poquito el molde para alisar la superficie y la llevamos al congelador durante 8 minutos. Ahora vamos a hacer la gelatina de fresa. Separamos la cucharada de grenetina, la hidratamos con 4 cucharadas de agua fría y la dejamos reposar durante 10 minutos. En otro bol ponemos esta vez las fresas y los 100 ml de leche condensada. Trituramos y cuando pasen los 10 minutos de la grenetina la llevamos al microondas o a fuego muy bajito para calentarla y que se vuelva líquida. Una vez lista, la vertemos en las fresas y removemos para repartirla bien. Sacamos la gelatina del congelador y ponemos la gelatina de fresas por encima, siempre con una espátula o cuchara para que no rompa la gelatina de debajo ya que no habrá cuajado totalmente. Tened en cuenta que en 8 minutos no cuaja por completo, pero es suficiente si tenemos un poquito de cuidado a la hora de verter la otra gelatina. Ahora la llevamos de nuevo al congelador durante 8 minutos más y hacemos la siguiente capa de gelatina. Esta es la última capa que voy a ponerle, pero como veis podemos ir haciendo gelatinas de sabores hasta llegar al borde del molde. Cuando terminemos, la ponemos sobre la gelatina de fresa. Y ahora ya la podemos dejar en la nevera o refrigerador durante unas 6 horas para que cuajen completamente todas las capas, aunque yo prefiero dejarla toda la noche. Pasado este tiempo ya la podemos desmoldar. Un truquito para no dañar la gelatina al tocarla es mojarnos un poquito las manos. Así la podemos tocar de manera segura para despegar la gelatina de las paredes del molde. Hecho esto, la movemos un poquito hasta conseguir que entre aire en la base del molde. De esta manera conseguimos que la gelatina deje de hacer vacío con el molde y que se desmolde sin ningún problema. Una vez la hemos despegado del molde, la ponemos boca abajo sobre un plato y ya veréis que cae sola. Pero si aún así tenéis problema a la hora de desmoldarla, podéis calentar agua y poner el molde en el agua caliente en tandas de 5 segundos hasta que se despegue por completo. Aunque este último método no me gusta mucho porque derrite un poco la gelatina y no queda con la forma perfecta del molde. A la vista está lo apetecible que queda este postre. Me dan ganas de cortar un pedacito ya mismo, porque la verdad es que la fruta se ve riquísima. Para conservarla, lo mejor es dejarla en la nevera y dejarla allí hasta justo antes de servirla, porque fría está realmente deliciosa. Espero que os haya gustado esta gelatina en forma de tarta con un montón de frutas. Ya sabéis que podéis poner la fruta que más os guste o esté disponible en la época del año que la hagáis. Además es un postre ligero, que con el toque de limón de la gelatina transparente refresca un montón y viene genial para los meses de calor. Espero que lo probéis y me compartáis todas vuestras fotos en Twitter, Instagram o Facebook. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos el viernes con otra de vuestras deliciosas sugerencias. ¡Hasta pronto, cupcakers!